Inicialmente presentarme, mi nombre es Jessica Gamboa Ramírez, soy psicóloga de Psiconeuro. En nuestro grupo, una colega y yo nos dedicamos a las cuestiones evaluativas relacionadas con el ámbito de la psicología clínica, evaluaciones neuropsicológicas y eventualmente en el ámbito forense. Mi formación es en clínica y también ciencias neurológicas y forense. Para nosotras es importante poder compartir parte del conocimiento con el que nosotras trabajamos y por eso es esta noche queremos compartir con ustedes sobre el tema de detección temprana del deterioro cognitivo. Vamos a proceder con los distintos aspectos del tema que les tenemos para hoy y solicitamos por favor que las preguntas y los comentarios que eventualmente tengan podamos verlos hacia el final para entonces tener un mayor espacio para la revisión de esto y también la conversación sobre algunos aspectos adicionales o sobre algunos tratados aquí en la charla. Bien. Ya tengo la pantalla compartida. Agradezco si alguien no puede verla que me avise para entonces revisar los ajustes. Bien, iniciamos. Hay una cuestión relacionada con los conceptos, tomando en cuenta que aquí no necesariamente estamos personas del ámbito de la salud mental, también podemos estar personas estudiantes y personas del público en general. La charla es abierta. Y esto tiene un objetivo, que no son temas que se deben de quedar solamente en el ámbito profesional, sino que deben de ser difundidos y dados a conocer, porque al fin y al cabo son problemáticas, lo que es el deterioro cognitivo, son problemáticas que al fin y al cabo nos afectan en la vida cotidiana, seamos o no personas profesionales, y por tanto es importante pues informarnos en términos de estas cuestiones, las afectaciones que generan y lo que eventualmente podamos hacer al respecto. Para tener una definición general de funcionamiento cognitivo, porque vamos a hablar de deterioro, pero ¿el deterioro de qué? Bueno, el deterioro con respecto a ese funcionamiento de nuestras capacidades mentales. Este funcionamiento se define como ese desempeño de los procesos mentales. ¿Y cuáles son esos procesos? Bueno, básicamente relacionados con diferentes capacidades que nosotros tenemos como personas. Entre ellas podemos ver aquí las que se relacionan con el estado de conciencia, el estar alerta, pendiente del entorno, de poder reaccionar a las cuestiones a nuestro alrededor, los sonidos, los olores, las cosas que vemos, la capacidad de pensar sobre nosotros mismos, de reconocernos como personas o incluso de poder percibir aspectos asociados con cuestiones de los sentidos sensoriales. Tenemos la capacidad de razonamiento, que mucho esto se relaciona con la capacidad de pensar, y el juicio, por ejemplo, también tomar decisiones, poder de alguna manera comprender las situaciones que vivimos, comprendernos a nosotros mismos en términos de los sentimientos que tenemos, nuestros pensamientos, nuestras ideas. Las capacidades mentales también están relacionadas con la memoria, con la capacidad de atención. Eh, la memoria básicamente lo podemos entender como una cuestión global, sin embargo, ya en términos más específicos veremos que hay distintos tipos de memoria. Está la memoria de tipo inmediata, que es en el momento en que me dicen algo, yo poder repetir eso que me están diciendo, la memoria reciente, poder recordar dentro de unos minutos alguna experiencia que tuve o algo que me comentaron, algo que leí también, y la memoria a largo plazo que ya tiene que ver con todos esos conocimientos o recuerdos de experiencias de vida que se acumulan a través del tiempo, y esto, ¿verdad? Va a estar presente, hay capacidad nuestra de evocarlo desde días, semanas, meses hasta años después. Nuestros procesos mentales también están mediados por el lenguaje. Entonces, el lenguaje tiene que ver con esta capacidad de nosotros para expresarnos verbalmente. Si estamos hablando de
el lenguaje que tiene que ver con la posibilidad de que nos expresemos con palabras, que podamos hacer sonidos, que las palabras tengan sonidos específicos y que podamos eventualmente ya establecer conversaciones. Tomemos en cuenta que a falta de lenguaje verbal, por situaciones distintas, pueden las personas haber desarrollado lenguaje no verbal a través de señas. Por ejemplo, en Costa Rica se utiliza el sistema el sistema LESCO, de las señas costarricenses. Y también están mediadas, nuestro funcionamiento está mediado por el aprendizaje, muy en relación también con esta capacidad de memoria, con lo que conocemos a través de nuestros sentidos, la información que vamos acumulando, tanto por cuestiones de tipo académico, por experiencias de la vida, en fin. Tenemos multitud de habilidades o capacidades que a lo largo de la vida se van evidenciando en las actividades en las que nos desarrollamos, en las cosas que hacemos, si estudiamos, si trabajamos, si compartimos con la familia, si nos relacionamos con amistades, en nuestras actividades, por ejemplo, de ocio, recreativas. ¿Ok? Se manifiestan también en la forma en que nosotros, pues entonces, nos relacionamos con el entorno, con el ambiente, en distintos contextos. Partiendo de ahí, que tiene que ver con nuestras capacidades mentales, vamos a tomar la definición de deterioro cognitivo del Diccionario de Psicología de la Asociación Americana de Psicología. Y esta nos indica que es cualquier deterioro de las capacidades perceptivas, de aprendizaje, de memoria lingüística o de pensamiento. En concreto, ¿qué es esto? Que un deterioro va a implicar una disminución de lo que mencionamos antes como funcionamiento cognitivo, es decir, de cómo están mis capacidades mentales, van a experimentar una disminución por alguna razón si las comparamos con la forma en que yo me desempeñaba me desempeñaba según el estado de mis capacidades en tiempo previo. Es decir, de una condición que venía relativamente estable, empieza a darse un cambio y el deterioro entonces está más relacionado con una pérdida o una disminución del desempeño de esas capacidades. Por ejemplo, si yo tenía buena memoria, si entonces empiezo a tener olvidos, si me cuesta memorizar cosas, si me cuesta aprender cosas que me dijeron o ya, por ejemplo, me cuesta decir ciertas palabras, voy perdiendo como la fluidez para hablar o incluso que me cueste organizar las ideas, entre otros ejemplos. Según la Junta de Andalucía, tenemos este material informativo por el cual em, a manera de ilustración, podemos considerar algunas señales de alarma que pueden presentarse ante la posibilidad de un deterioro cognitivo y la demencia. Ahorita vamos a hablar de esto de la demencia, pero tomando en cuenta que estamos hablando de que el deterioro es la disminución o el cambio en términos de pérdida de un funcionamiento habitual, generalmente estable o bajo cierto nivel óptimo o usual al que se tenía, proponen que una de esas señales de alerta es que si olvidamos hechos, sucesos o información importante en la vida diaria, esa información importante pues va a depender de las actividades que nosotros hagamos, del tipo de trabajo que tengamos, del tipo de actividades familiares, de todas las responsabilidades que asumamos, en qué tipo de grupos sociales me muevo, si estudio, si trabajo, entre otras. Entonces, esto tiene que ver con empezar a detectar el olvido de algunos eventos, por ejemplo, de repente puede ser hasta de fechas o de situaciones que son parte de esas actividades usuales que yo realizo y que se empieza a notar de que no las recuerdo. También se indica que podemos tener como una señal de alarma
cuando empezamos a tener dificultades para realizar tareas cotidianas. ¿Qué son las tareas cotidianas? Estas cuestiones básicas en las que estamos acostumbrados a desenvolvernos. Por ejemplo, la alimentación, bañarnos, vestirnos, los patrones de sueño, si tomamos medicación, el manejo de medicamentos, o sea, cosas que hacemos generalmente ya como parte de la vida, que incluso podría decirse casi que se vuelven hasta automáticas. Si no tenemos una dificultad en ese sentido, es muy probable que uno diga, bueno, al momento de vestirse yo no tengo ninguna dificultad, sé colocar una prenda. De la forma correcta, no me la pongo al revés con la etiqueta por fuera, me logro amarrar bien los zapatos, puedo ponerme bien el pantalón, no tengo dificultades en poner los botones de una camisa, puedo hacerlo bien. Si, por ejemplo, empiezo a tener dificultades relacionadas con el aseo, bueno, que de repente me meto a bañar y no me baño bien, se me olvidó lavarme el cabello o se me complica, por ejemplo, recordar el orden que yo seguía para ducharme. En temas de el descanso, por ejemplo, puedo empezar a tener alguna dificultad para sostener el sueño y estar descansada, o incluso en aspectos como la preparación de alimentos, eh, que se me dificulta el manejo, no sé, de ciertos aparatos o electrodomésticos en la cocina o la misma, si seguía algún tipo de receta o recordaba los pasos de cómo se preparaba cierto tipo de comida compleja o incluso hasta simple, que entonces tengo dificultades para recordar cómo lo estoy haciendo o cómo se hacía, entre otras. Cuando les decía en el área del lenguaje, entonces es posible que como parte de estas señales de alarma, entonces empiece a tener dificultades para encontrar las palabras correctas. Tenemos que a veces tenemos toda la intención de decir el nombre de un objeto, de algún lugar, del nombre de alguna persona, de alguna cosa. Entonces a veces se ve más como en la capacidad para denominar, para decir el nombre de ciertas cosas. Entonces, si tenemos dificultades en este sentido, pues recurrimos a de repente ponernos dudosos, evidenciamos que tenemos ahí de repente hasta cierto nivel de angustia porque no recordamos, porque nos cuesta como que nos llegue esa palabra específica, o incluso optamos por decir para qué servía. Entonces necesitamos que me pase, necesito que me pase eso que está ahí, eso que hace así, que para cortar. Entonces, un cuchillo. Entonces, entendamos que no es que se pierde la capacidad para expresarse, ¿verdad? Necesariamente en estos momentos iniciales, porque son las señales de alarma de situaciones que están surgiendo. Pero en estos primeros momentos podemos ver que hay una dificultad importante para decir ciertas palabras. Eh, en términos de la capacidad para orientarnos, es posible que se den periodos en que, de que nos sentimos como desubicados, como que nos perdemos en los lugares o en el tiempo, se nos dificulta recordar que ya estamos, no necesariamente la fecha como ese numerito en el calendario. Puede ser que entonces se nos dificulte recordar en qué mes estamos, qué día de la semana es. Y se dice que son episodios porque al ser cuestiones iniciales no es algo que vaya de manera, em, que les dijera, constante, ¿verdad? Puede haber momentos en que la persona empieza a tener estas cuestiones confusas con respecto al tiempo o que tiene dificultad para percibir el paso del tiempo, es decir, el momento del día, la hora aproximada en que se encuentra según, no sé, la hora en el reloj. Y también de forma espacial, en términos de que principalmente en lugares fuera de la casa nos tendemos como a desorientar. De repente no recordamos en qué lugar estamos, no reconocemos el sitio, no sabemos para qué camino tomar, ¿verdad? Cuando de repente pueden haber sido lugares que a través de los años y con frecuencia lugares en los que nos hemos movilizado. Entonces eso puede suceder.
y son pues periodos de confusión para la persona. También de igual manera puede pasar que las decisiones que se toman son equivocadas o extrañas. Esto tiene que ver como con dificultades del pensamiento y razonamiento. Entonces, eh, aquí puede darse situaciones en que de repente si, si se iba al supermercado, no se, se cometieron errores en la adquisición de ciertos productos, no sé, que no trajo todo lo que se acostumbraba a comprar y de repente, no sé, trajo 8 bolsas de arroz. O tiene dificultades, por ejemplo, para tomar decisiones con respecto al manejo del dinero y comete errores también ahí. O, por ejemplo, otra de las señales de alarma es si la persona empieza a extraviar cosas o las pone en lugares que no son los acostumbrados. Entonces, esto tiene que ver también como con cuestiones de atención, de concentración y de recordar dónde dejé algo, porque generalmente ponemos eh, cosas en lugares donde o lo acostumbramos o si yo lo puse sobre el escritorio, yo recuerdo generalmente que eso quedó en el escritorio, pero ante estas situaciones relacionadas con el deterioro, es posible que cuando recuerde que necesito las llaves, ya no las encuentro porque las puse en otro lugar que no era, y además no lo recuerdo. O incluso puede darse que en función de esa pérdida de atención, de repente andaba los lentes en la mano, no lo notaba, no atendía eso y por allá quedaron en algún lugar donde ni siquiera me percaté que los coloqué, porque tiene que ver con todas estas dificultades en habilidades como las mencionadas. De repente, también como parte de esas dificultades de la atención, es probable que nos pase que al momento de conversar estemos hablando con alguien muy activamente y de repente se nos olvidó qué estábamos diciendo o se nos olvidó que nos estaban comentando, perdimos como el hilo de la conversación. Ahora, muchas de estas cosas que menciono, podríamos decir, bueno, es que en la vida en general nos pasa a cualquier edad. Sí, es cierto, porque puede pasar una ocasión esporádica o una vez perdida. Sin embargo, cuando hablamos de señales de alarma para deterioro cognitivo es porque estas eh, situaciones empiezan a ser más reiteradas y empiezan a ser más frecuentes. También, como otro de los signos de alarma es, por ejemplo, cuando en términos de conocimientos básicos empezamos a tener problemas para diferenciar o recordar, incluso colores, contrastes, formas. De igual manera, puede ser que empezamos a experimentar como cambios en nuestra motivación o en nuestra capacidad de tomar iniciativa en las cosas y podemos llegar hasta perder el interés en nuestras actividades del trabajo, en nuestros pasatiempos o incluso en relacionarnos con la gente. Y de igual manera, aunado al deterioro cognitivo, no solamente en cuestiones como la memoria, la atención, la capacidad de expresarse verbalmente, puede que acontezcan cambios en nuestro ánimo o comportamiento, porque tenemos como parte de nuestras capacidades mentales otras más complejas que se relacionan con poder regular o controlar los impulsos, controlar el comportamiento, controlar nuestras emociones. Y si hay deterioro, es posible que esos controles se disminuyan y empecemos a experimentar cambios en nuestras emociones. Podemos tornarnos tristes o tener dificultades para manejar la irritabilidad. Puede ser que nos volvamos personas como muy sensibles, muy reactivas y de repente de afuera lo que ven las personas es que puede que ante una mínima cosa, nuestra respuesta asociada con ese deterioro sea como muy desproporcionada o que llame mucho la atención que por algo
que a la mayoría le puede parecer una situación mínima, desencadenó en nosotros una reacción como más intensa. Entonces, esto asociado con otros signos de alarma, no vamos a decir que si tengo un signo de alarma, si tengo dos, si tengo tres, ya eso es deterioro o ya hay un problema de demencia. No, es en la medida en que vemos que algunas de estas circunstancias son más frecuentes, son más reiteradas, es que debemos de poner bastante atención a qué está sucediendo, si es en nosotros mismos o, como dice aquí, si reconoces estas señales en ti o en tu familiar. Entonces, es el momento de solicitar apoyo, solicitar ayuda y consulta para determinar qué es lo que está generando estas manifestaciones, cambios en las capacidades mentales, en nuestra forma de sentirnos, en nuestra forma de actuar y también en cómo tomamos decisiones o nos desempeñamos en el trabajo, con la familia, en el hogar y demás. Bien, en función de lo anterior, necesitamos diferenciar que el deterioro cognitivo en términos de una disminución o un cambio de las capacidades mentales usuales eh, pueden no ser, o los podemos ver en términos de intensidad. Los podemos tener en un nivel leve o en un nivel mayor, es decir, de mayor gravedad. Entonces, estas dificultades en las capacidades mentales que acabamos de mencionar pueden darse en uno o en múltiples áreas de nuestras capacidades cognitivas, generando entonces uno o múltiples déficits en las habilidades cognitivas. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, puede que el problema que se está presentando es más como a nivel de memoria o, además de problemas de memoria, están evidenciándose problemas de lenguaje y problemas de razonamiento. Entonces, puede que sea en un área específica o en varias áreas que se vayan a presentar estas dificultades. A través del tiempo, en el estudio de este tema, se ha denominado que hay un deterioro cognitivo que es leve, en términos de que podemos estar presentando estas dificultades, pero, es decir, dificultades para recordar, para encontrar las palabras, para seguir una conversación, pero que al fin y al cabo no afectan cómo nos desenvolvemos en la vida diaria. La vida diaria que implica desde las cuestiones básicas como bañarme, alimentarme, vestirme, atender mi higiene, mi presentación personal y otras actividades que son un tanto más complejas que se denominan instrumentales, es decir, yo las hago con un objetivo, entonces usar dinero, preparar alimentos, realizar tareas que me pongan, por ejemplo, en el ámbito académico, utilizar el transporte público, o algo tan concreto como ahora que se utilizan estas aplicaciones para el transporte privado. Entonces, uso una aplicación en el teléfono y con eso yo pido que venga un carro para que me lleve a cierto lugar. O el tema relacionado con el transporte público, que se utiliza un bus, sé dónde queda la parada, sé cuánto es el pasaje, doy el pasaje, sé a dónde voy a llegar, ¿ok? Y hay actividades de nuestra vida diaria que son un tanto más complejas, es decir, que ameritan eh, que yo haga que yo haga distintas cosas a la vez y que al mismo tiempo pueden implicarme a mí o me demandan mayor capacidad mental. Por ejemplo, si tengo que eh, velar por mi salud, no es solamente reconocer si tengo algún problema físico, si me está afectando en algo, alguna enfermedad, si estoy teniendo síntomas, no sé, de una gripe o gástricos, en fin, es, ¿verdad? Primero, reconocer todos estos padecimientos. Segundo, tomar una decisión de si me afecta tanto que necesito atención médica y a partir de ahí, como persona autónoma e independiente, pues yo tendría que buscar en dónde me van a atender.
Entonces, es la capacidad de recordar que estoy asegurada de repente en el Seguro Social. Entonces, recuerdo el EVAIS o la clínica que me correspondía. Recuerdo o entiendo que tengo que ir a ciertas horas a pedir una cita y además tengo que llegar en el momento de la cita para ser atendida y explicarle al profesional en medicina o especialista que me va a atender mis dificultades, y a partir de ahí también siguen una serie de cosas, que si vienen citas nuevas, que si tengo que retirar medicamentos, entre otros, que recordar sobre pautas de tratamiento y demás. Y así sucederá con una serie de circunstancias a las que nos exponemos cotidianamente, que si estamos estudiando, que si estamos en el trabajo. Entonces, todas estas son actividades complejas y avanzadas. ¿Qué significa entonces que haya un deterioro cognitivo leve? O lo que a nivel diagnóstico en los manuales profesionales se conoce como trastorno neurocognitivo leve. Bueno, que puedo tener algunas de estas dificultades en mis habilidades cognitivas, pero no me impiden desenvolverme. Y básicamente aquí no es porque no me afecten, sino porque en mi propio desenvolvimiento o por mí misma puedo recurrir a estrategias para de alguna manera compensar o ayudarme. Entonces, que se me olvida de repente las citas médicas. Entonces, opto por poner, no sé, eh, en la refrigeradora un papel con las fechas. Es decir, empezamos a establecer ciertas maneras para que tengamos recordatorios eh, y que no nos ayuden a vernos afectados en esas actividades. Pero, ¿qué significa esto? Que tengo algunas alteraciones, las puedo manejar y con esto mantengo mi autonomía y mi desenvolvimiento cotidiano. ¿Qué sucede cuando ya no es posible compensar o no, o ni siquiera se tiene incluso la capacidad ya para poder tener como estas maneras de ayudarme a mí misma? Bueno, resulta que entonces ahí se estaría afectando mi desenvolvimiento en la vida diaria. Y esto significa que no estamos entonces con un trastorno leve de tipo cognitivo, sino estamos, según lo que indican los manuales de diagnóstico a nivel profesional, con una demencia, si han escuchado el término, o bien el término sinónimo, que es un trastorno neurocognitivo mayor, es decir, tengo mayores dificultades en mis habilidades cognitivas y que encima me afectan la manera en que me desenvuelvo. Y a nivel pues de indicaciones para el diagnóstico se dice que pueden ser leves, moderado y severo, que va a ser leve cuando como eh, en mi cotidianidad, al tener ya fallas para hacer ciertas cosas, entonces ya no soy yo la que hace estrategias o que hace ciertas cosas para poder recordar o compensar, sino que ya necesito que alguien me apoye con eso. Entonces, es, por ejemplo, cuando hay situaciones de personas que se les dificulta ya el manejo del dinero, entonces, no sé, un hijo o la pareja es quien le ayuda a hacer el retiro del dinero en un cajero, es quien le ayuda de repente a revisar el presupuesto, a estar revisando los gastos, los estados de cuenta, eh, porque ya tiene que ver con una afectación en esas capacidades relacionadas con actividades que son más complejas de hacer. Y no tanto, por ejemplo, con el vestirse, con preparar alimentos o con alimentarse por sí misma, porque esas actividades pues son un tanto más básicas, como se mencionó, y pues de alguna manera son de las primeras que se van adquiriendo, ¿verdad? Están aún más instauradas en nuestro desenvolvimiento, y hasta cierto punto hay cuestiones que están también más como automatizadas en nuestra manera de desempeñarnos. Va a ser moderado cuando ya empezamos a necesitar que nos ayuden con cosas básicas, que ya no preparamos alimentos, que ya nos tienen que servir los alimentos, que nos tienen que ayudar, por ejemplo, a determinar cuáles son eh, las comidas, ¿verdad? Que son saludables y evitar aquellas que afectan nuestra salud.
cuando necesitamos supervisión porque ya tenemos dificultades para la higiene, para bañarnos, o por ejemplo, cuando ya nos asisten también en cuestiones como el manejo de medicamentos, hasta tomarse el medicamento, ¿verdad? Esto de que está, no es solo el recordatorio de, ya se tomó la pastilla, ya le toca, o estas son las pastillas que le tocan, no, es ya cuando de alguna manera hasta se depende de que le den a uno, pues, la medicación. Y en un nivel severo, todo este todas estas alteraciones mentales nos pueden llevar a un punto en que dependemos totalmente de otras personas que nos asisten. Ya aquí no manejamos nada relacionado con las labores de oficio de la casa, ya se nos dificulta o nos es imposible salir solos, estamos confundidos, constantemente desorientados en el tiempo, en el espacio. Puede llegarse a un punto en que necesitamos que nos bañen, que nos vistan, que nos den de comer, en un nivel total de dependencia. Entonces, de acuerdo con lo que hemos podido señalar, vemos que el deterioro cognitivo, de alguna manera, ¿verdad? Tiene como sus niveles de gravedad y esos niveles de gravedad, pues también va a corresponder con la gravedad en la pérdida de esas capacidades mentales, así como en la pérdida de nuestra capacidad para hacer nuestras cosas personales, relacionadas con asuntos financieros, relacionadas con el manejo del hogar, con cuestiones del trabajo, entre otros. Pero es importante aclarar que tenemos el envejecimiento normal y saludable, tenemos el deterioro cognitivo leve y tenemos el deterioro grave. ¿Qué pasa con el deterioro cognitivo que es parte del envejecimiento normal y saludable? Bueno, esto tiene que ver con los cambios que se tienen como a nivel biológico y, por ejemplo, a nivel cerebral y por los cambios también en el funcionamiento físico, ¿verdad? Que conforme vamos avanzando en edad, pues el cuerpo va cambiando, se van dando pérdidas de ciertas funciones, se va dando pérdida de masa muscular, de repente pueden variar nuestra agilidad mental, pero esto no significa que necesariamente tengamos un problema cognitivo o un deterioro cognitivo, porque es el esperable a la edad, porque aún siendo una persona adulta mayor, se puede tener esa disminución en las capacidades, pero aún así, incluso poder vivir uno solo, desenvolverse por sí mismo, hacer el manejo del dinero, salir de casa, hacer compras, usar la computadora, usar el celular, hacer llamadas, relacionarse con la gente. ¿Por qué? Porque llegar a la adultez mayor no tiene por qué significar algo patológico. ¿Cuál es la preocupación? Cuando en estas etapas donde ya se espera una disminución que no tiene que ser incapacitante, se empiezan a dar estas cuestiones de deterioro cognitivo. Está bien, está como este estado intermedio que es el deterioro cognitivo leve. Nos cuesta o tenemos dificultades en ciertas habilidades y tratamos de compensar y encontrar estrategias para poder seguir funcionando, ¿ok? Y podemos quedarnos ahí, de ahí no pasamos. Sin embargo, cuando esto progresa y no se queda ahí, es cuando se viene a desarrollar un deterioro mayor, como el que mencionábamos, la demencia, el trastorno neurocognitivo mayor, nos impacta en nuestra vida y puede llevarnos a requerir apoyo de terceras personas hasta eh, llegar a depender por completo de otros por toda esa pérdida. ¿Qué pasa con el deterioro grave? El deterioro grave no es normal, entre comillas. El deterioro grave, la demencia, este trastorno neurocognitivo mayor, no es parte de ser una persona adulta mayor, sino que es el síntoma de una enfermedad, es decir, de enfermedades o de condiciones que en estas etapas de la vida pueden aparecer cuando estamos en una situación de afectación de salud. Entonces, se toma como el síntoma de alguna otra condición
médica de base o física que va a interferir entonces con nuestras capacidades mentales. Recordemos, nuestras capacidades mentales descansan en nuestro sistema nervioso central, es decir, a nivel de cerebro principalmente, donde muchas de estas capacidades están instauradas, desarrolladas y han sido estimuladas a través de la vida por, por el nivel de escolaridad que tuvimos, por la cantidad de relaciones sociales que establecemos, por la cantidad de intereses que desarrollamos, entre otros. Un poco para conocer lo que les mencionaba de qué es síntoma. Bueno, el DSM-5 es uno de los eh, manuales diagnósticos estadísticos de los trastornos mentales, tanto para el ámbito de psiquiatría como psicología. Y a nivel de diagnóstico nos indica en el ámbito profesional a qué tipo de enfermedades se puede atribuir un deterioro cognitivo o cuando ya está en un nivel más severo de tipo de demencia. Según lo que se ha encontrado, entonces es posible que cuando son síntomas, el deterioro cognitivo como síntoma de alguna otra condición, es porque se ha detectado a nivel médico que, por ejemplo, las personas han desarrollado, no sé, enfermedad de Alzheimer. O cuando hay antecedentes de que es el lóbulo, el cerebro tiene distintas partes y la parte del, de aquí del frente, ¿verdad? Se le conoce como lóbulo frontal y hacia los lados los lóbulos temporales. Pues resulta que hay enfermedades que afectan estas áreas cerebrales y generan una, eh, vamos a ver, una atrofia. Se van perdiendo neuronas, muere tejido y se va achicando, por decirlo de alguna manera. De igual forma, hay otras enfermedades neurodegenerativas conocidas por cuerpos de Lewy que se refiere a ciertas proteínas que se generan en el cerebro y que impiden que nuestras neuronas, ¿verdad? Que son nuestras células cerebrales, funcionen bien y van generando muerte cerebral. Estas como enfermedades neurodegenerativas. El deterioro cognitivo también se puede ver en enfermedades vasculares, principalmente enfermedades cerebrovasculares, pero de igual manera, cuando hay condiciones de esto, ¿verdad? Hay un riesgo. Si ya la enfermedad está diagnosticada, instaurada, bueno, y la persona empieza con alteraciones en sus capacidades mentales, pues entonces a nivel profesional se tendrá que indicar que es en función o secundario a este tipo de condición. También los traumas cerebrales, traumas craneales, estos golpes en la cabeza que pueden ser desde muy leves hasta muy graves, también se conocen como condiciones que son antecedentes de pérdida de las capacidades mentales. Hay otras condiciones médicas relacionadas con tóxicos, con infecciones y con otro tipo de enfermedades. Entonces, aquí mencionarles, por ejemplo, que el consumo de sustancias o de ciertos medicamentos a lo largo de la vida, de forma crónica, pueden influir en que se alteren nuestras capacidades mentales y eventualmente, más allá de la enfermedad médica, tener el trastorno cognitivo como un síntoma. La infección por VIH, por ejemplo, enfermedad por priones, Parkinson, Huntington y otras afecciones médicas. Esto básicamente es algo que a nivel clínico ya tiene que haberse estudiado por parte de los profesionales médicos y los especialistas para saber qué es entonces una de esas causas que explican que eventualmente la persona esté manifestando alteraciones de memoria, alteraciones de la atención, de la concentración, a nivel del lenguaje, del razonamiento y otras que mencionamos. Tomando en cuenta que, en su forma más extrema y más perjudicial, eh, vamos a entender que el deterioro cognitivo llega a manifestarse como una demencia, es de mi interés señalar unos datos que nos da la Organización Mundial de la Salud en términos de, bueno,
Si es posible que con el deterioro inicial de nuestras capacidades mentales, dependiendo de nuestras circunstancias y de otras que influyan en que esto progrese a algo más grave, pues es importante conocerlo tanto para qué va a pasar con nosotros como el tema de, ¿y si son familiares alrededor mío? Entonces, dice en 2021, 57 millones de personas en todo el mundo vivían con demencia, de las cuales más del 60% se encontraban en países de ingreso mediano y bajo. Cada año hay casi 10 millones de casos nuevos. Al día de hoy, esto es del 2021, pero al día de hoy estos datos se han incrementado y es preocupante en términos de cómo estará nuestra salud mental a nivel general dentro de algunas décadas. Y por tanto, ponerle atención a las primeras manifestaciones de una alteración, entonces podrá ayudarnos a intervenir también de alguna manera esa progresión a demencia, si es inevitable, o a recurrir a estrategias preventivas o de intervención que ayuden como a disminuir el impacto negativo de estas condiciones de salud en nuestra calidad de vida y en la de nuestros familiares. La demencia es el resultado de diversas enfermedades y lesiones que afectan el cerebro. Ya se las mencioné de acuerdo con el DCM5. ¿Qué pasa con la enfermedad de Alzheimer? Dice, es la forma más común de demencia y puede representar entre un 60 y un 70% de los casos. A nivel epidemiológico, es decir, todos estos estudios que se hacen a nivel científico para detectar cuál es como las causas mayores, entonces se ha encontrado que la enfermedad de Alzheimer es la que en un gran porcentaje explica que la gente, ¿verdad?, eventualmente desarrolle una demencia o un trastorno cognitivo. Dice que la demencia es en la actualidad la séptima causa de defunción y una de las causas principales de discapacidad y dependencia entre las personas de edad en el mundo entero. En 2019, la demencia tuvo un costo para las economías de todo el mundo de 1,3 billones de dólares. Aproximadamente el 50% de esta cifra es imputable a la atención que proporcionan cuidadores informales, por ejemplo, familiares y amigos cercanos, que de promedio dedican unas 5 horas diarias a labores de atención y supervisión. Tomar conciencia sobre lo que eventualmente implica cambios en nuestras capacidades mentales y que en algún momento llega a un extremo de demencia, hace que consideremos no solo la afectación para la persona misma, sino la afectación para su grupo inmediato, porque en el momento en que empezamos a perder capacidades y nos volvemos dependientes, necesitamos que otros a nuestro alrededor se vuelvan nuestros apoyos, nos den ese cuidado y esto esperando, ¿verdad?, que como personas en una condición de vulnerabilidad importante podamos tener ese cuidado. Y de todas maneras, ¿verdad? No se queda solo en las implicaciones para el grupo cercano, sino también esas implicaciones trascienden a los sistemas de salud, porque evidentemente son condiciones que deben de ser atendidas en centros especializados y por parte de especialistas. La demencia afecta de manera desproporcionada a las mujeres. Esto también según las estadísticas. Pero no significa, eso sí, que hombres están exentos. No, es que en términos de sexo o género hay una mayor afectación en el caso de las mujeres. Dice que esta afectación es tanto directa como indirecta. Esto porque las mujeres presentan unos índices más elevados de años de vida ajustados en función de la discapacidad y de mortalidad como consecuencia de la demencia. ¿Ok? Esto por un lado, esto por la afectación reciente. Y también porque como mujeres son las responsables del 70% de las horas de cuidados que reciben las personas que viven con demencia. Y esto en términos de responsables de horas de cuidados no es solamente en ámbito familiar, debemos de considerar que las mujeres también trabajan en hogares especializados, centros de cuidado, orientados a la atención de este tipo de personas con estas condiciones.
Vemos entonces que los datos y las cifras en realidad son alarmantes. De igual manera, la Organización Mundial de la Salud señala que hacia el 2050, ¿verdad? Estos datos van a ser aún más, van a aumentar más y que los trastornos en general de la salud mental van a ser de los principales, de las principales condiciones que van a afectarnos como sociedad. Lo anterior, muy en función de como estas consecuencias, tal vez como más generales, eh, viéndolo en cifras, ¿verdad? Millones de personas, pero ya en el caso por caso, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Cuáles son las consecuencias para la persona que tiene esta condición? Eh, Dependiendo del nivel de deterioro cognitivo, obviamente vamos a poder observar que hay una pérdida de la capacidad para tomar decisiones por sí mismo. Es probable que en algún momento, si hay problemas de memoria importante, ya no recordemos, eh, por ejemplo, cómo manejar dinero, cómo distribuirlo, los pagos que hay que hacer, manejar propiedades. eh, si queremos salir de casa, salir solos, ¿ok? Pérdida del rol social y familiar al que se pertenece. Entonces, ya de repente pasamos de tener un rol protagónico, somos, no sé, un progenitor, eh, una persona que está a cargo de otros. Y más bien ahora necesitamos atención y supervisión o incluso apoyo y asistencia. En función de estas condiciones, pueden haber pérdidas relacionadas con suspensiones laborales, es decir, incapacidades, nos afectamos en nuestra salud, ya no podemos desempeñarnos bien. Hay un descontrol o mayor dificultad en el manejo de otras enfermedades de base. Entonces, si una persona que empieza a tener deterioro cognitivo que se intensifica no está teniendo apoyo y hay otras condiciones de salud que anteriormente ha venido manejando por sí sola, no sé, hipertensa y diabetes. Y era la que, no sé, porque se lo diagnosticaron entre los 40 y 50 años, era quien asistía a las citas, quien le contaba al doctor, que manejaba los medicamentos, que sabía que las dosis y tomárselos a sus horas. Bueno, si empezamos a tener dificultades en nuestras capacidades para recordar y para organizarnos, entonces, ¿qué va a suceder? De repente se nos olvida cumplir con el tratamiento hasta llegar a un punto en el que hasta se nos olvida que tenemos una enfermedad médica que atender. Estas condiciones también tienen como consecuencias para la persona afectada que se incrementa el consumo de psicofármacos, por lo que se aumenta el total de medicamentos que se utiliza y hay consecuencias por la polifarmacia, es decir, por el consumo de muchos medicamentos y distintos medicamentos. Entonces, asumamos que es alguien que de repente ya venía con condiciones de salud importantes a nivel físico y ya no sé, que de repente no sabe un problema renal y entonces le da una medicación para esto, una medicación por problemas de colesterol, una medicación por la diabetes y por allá entonces empieza con el deterioro cognitivo, con trastornos del comportamiento y le empiezan a recetar eh, eh, hasta medicamentos para dormir, ansiolíticos, incluso hasta antipsicóticos, dependiendo de la gravedad de las alteraciones del comportamiento y de pensamiento. También, como parte de las consecuencias de experimentar problemas o deterioro cognitivo, está que tenemos una mayor posibilidad de lesiones físicas relacionada con la aparición de estos síntomas que se mencionan como neuroconductuales. ¿Qué son los síntomas neuroconductuales? Estos relacionados con la irritabilidad, la agresividad, el descontrol emocional. Entonces, por ejemplo, si en algún momento yo me torno agresiva y empiezo a discutir y empiezo a empujar y me tratan de agarrar y de repente me caí, me lesioné una rodilla, entonces ahora tengo un problema adicional a nivel físico que no tenía antes. Y esto es resultado de las dificultades que se presentaron en el manejo de mi condición. Es importante también considerar cuáles son esos factores de riesgo. Vamos a ver. Vamos a ordenar la idea en términos de
El deterioro cognitivo es un síntoma de una enfermedad de base. Entonces, hay factores de riesgo para esas enfermedades de base que eventualmente generan ese deterioro cognitivo. Entonces, ¿a qué debemos de poner atención? Tomando en cuenta, por ejemplo, que la enfermedad de Alzheimer es la primera causa de demencia prácticamente, por cómo se comporta la enfermedad de Alzheimer, que es la base médica, ¿ok? Resulta que esta es esperable en edades avanzadas. Entonces, ¿cuál es un factor de riesgo? Estar en una edad avanzada, ser persona adulta mayor, porque por todo el tiempo de vida que se tiene, pero principalmente relacionado con la salud cerebral, puede que ya se empiecen a desarrollar indicadores de la enfermedad en el tejido cerebral y este se empiece a dañar. Por esto, entonces, considerando como en primer lugar la enfermedad de Alzheimer, una de las primeras condiciones a considerar es, bueno, prioritario atender o poner atención cuando ya estamos después, no sé, de los 50, 60 y a partir de los 65, ya es posible identificar personas en estados de demencia con este tipo de enfermedades. Si mencionamos antes, por ejemplo, que hay enfermedades vasculares o cerebrovasculares que se relacionan con el deterioro cognitivo, entonces hay factores de riesgo para desarrollar ese tipo de enfermedades, como las cardíacas o factores de riesgo, como la diabetes, la presión arterial alta, el colesterol alto, la obesidad. Y, por ejemplo, para la enfermedad de Alzheimer y otras que se mencionaron, que por ahí se las mencioné rápido, no sé, como el Huntington, hay ciertas mutaciones genéticas que ya determinan que la enfermedad se va a desarrollar en algún momento o que son la causa por la que se desarrolla la enfermedad aún en ausencia de otros factores de riesgo. Por ejemplo, el Alzheimer puede presentarse incluso antes de los 60 años en personas que tienen una condición genética de base. Entonces, aun cuando no tenga enfermedades de otro tipo, es posible que eso empiece a desarrollarse. Estados relacionados con la depresión o la debilidad física también son factores de riesgo que puedan explicar eventualmente una condición que lleva a un deterioro cognitivo. Lo anterior, según la Asociación Médica Americana. Y vemos de manera similar que la Organización Mundial de la Salud nos reitera que la edad también, de nuevo, es un factor de riesgo. También señala la hipertensión arterial, como lo vimos antes, la diabetes, la obesidad, y nos agrega, ¿verdad?, cuestiones como o hábitos no saludables, como el consumo de sustancias, sea excesivo de alcohol o el tabaquismo. Recordemos que el consumo excesivo de alcohol a nivel crónico puede llegar a desarrollar, puede generar también ese deterioro cognitivo y se ha encontrado que el sedentarismo, la inactividad física, incluso el aislamiento social, porque implica una falta de estimulación sobre nuestro funcionamiento mental, y la depresión son factores de riesgo. De nuevo, aquí no estamos diciendo que si fumo, entonces voy a tener una demencia. No es así, es en la medida en que tenemos ciertos antecedentes, desde uno hasta varios. Esto es muy heterogéneo, es muy variable. Pero ¿a qué nos remiten los factores de riesgo? Que son condiciones que debemos de prevenir, evitar desarrollarlas. Y si se han desarrollado, entonces mantener los tratamientos que correspondan para ralentizar o evitar el daño que esto pueda ocasionar posteriormente al desarrollarse una enfermedad. Como vimos ahora, siendo la edad un factor de riesgo común, en términos, vamos a ver, todos estamos expuestos por distintas circunstancias a problemas en nuestras capacidades mentales, pero tomando en cuenta que la enfermedad de Alzheimer es la que más explica que haya deterioro cognitivo y esto es en edades tempranas, entonces se debe de tomar
En primer lugar, consideraciones importantes de darle seguimiento a personas adultas mayores de 65 años o más que están a nivel de comunidad, es decir, no estas que ya están en centros de cuidado o en centros de atención, no, a quienes están viviendo en nuestras casas, con quienes compartimos, nuestros progenitores, nuestros abuelos, nuestras parejas, en fin. Y evidentemente habrá un momento en que todos estemos saludables y después vengan los cambios. Siendo la edad adulta mayor entonces una de las de mayor factor de riesgo, pues entonces considerar que si empezamos a ver cambios, sea en nosotros mismos a estas edades o en otras personas cercanas, pues hay que poner atención en la medida en que estas señales de alerta, como se comentaron antes, van más allá de lo que se espera para la edad. Ya se vuelven frecuentes, se vuelven más severas y afectan más la posibilidad de ser independiente en hacer las cosas que acostumbramos. Aquí voy a mencionar particularmente, como lo señala la Asociación Médica Americana, cuáles son los beneficios de detectar tempranamente el deterioro cognitivo. ¿Qué es la detección temprana? Estas primeras señales de alerta. ¿Ok? Bueno, el principal beneficio es que puede permitir que tengamos un tratamiento temprano de causas reversibles. Cuando ya las enfermedades que mencioné están instauradas, muy difícilmente se puedan revertir. Es decir, minimizarse los síntomas o volver a un punto donde ya esa enfermedad deje de existir. Eso es prácticamente imposible. Sin embargo, hay condiciones de base antes de que se instauren las enfermedades que pueden ser manejadas, compensada la persona de su situación de salud y asimismo, un deterioro cognitivo que se está manifestando se puede controlar al atacar las condiciones o las situaciones de salud de base, pero que aún no son crónicas o no están teniendo un efecto mayor. Por ejemplo, cuando se tienen problemas de tiroides, cuando hay cuestiones más como principalmente metabólicas asociadas con deficiencias nutricionales, por ejemplo, la vitamina B12, que es la que se ha mencionado, ¿verdad? Tiene un importante rol en el funcionamiento cerebral o una deficiencia en la alimentación como tal, y en la medida en que se compensen estas cuestiones, entonces es posible que ese deterioro o esas capacidades alteradas cambien y mejoren, ¿ok? Pero estamos hablando que son en etapas tempranas y que puedan ser reversibles porque se da un tratamiento que ayuda a que mejore, ¿ok? Esta es principalmente el beneficio. La pregunta dice, ¿y los daños potenciales? Bueno, eventualmente también señalan, no está aquí, pero se señala que los daños potenciales podrían estar asociados con la implementación de tratamientos farmacológicos que también tienen efectos secundarios. Entonces, son algunas de las cuestiones a considerar. Sin embargo, con la asesoría médica o de los especialistas, pues se tomarán decisiones en función de qué es lo de mayor beneficio, sin mantener tratamiento o evitar un tratamiento farmacológico. Además, es importante considerar que las intervenciones no son solamente farmacológicas o de que le estén dando a uno medicamentos y pastillas, sino que también se pueden desarrollar intervenciones que se conocen como psicoeducativas, porque se le informa a la familia, se le informa a la persona afectada cuál es su condición, estrategias para fomentar su independencia, de que no tenga que estar dependiendo de otros, sino que potencie estrategias para poder compensar las dificultades que tiene, de tener contención emocional, de ayudar a las personas que actúan como cuidadoras con el nivel de estrés que esto implica o las dificultades que se tengan en el grupo familiar para determinar quiénes asumen roles de cuidado. Y estas que más que todo también serían otras intervenciones más de tipo psicosocial. O bien, como les decía, cuando se tenga que referir
a otros especialistas, no por cuestiones médicas como estas que les mencioné, sino porque se tenga que manejar síntomas neuropsiquiátricos o neuroconductuales. Aquí señalo en general lo que nos menciona esta asociación en términos de cuáles son los métodos. Tal vez la palabra sean métodos, pero ellos usan qué pruebas se emplean para detectar el deterioro cognitivo. Y esto porque nos lo podemos, si estamos en un ámbito profesional, bueno, nos lo podemos cuestionar. Y si no somos del ámbito profesional, sino que somos familiares, soy la misma persona que está teniendo estos problemas, bueno, conocer que para saber si tengo un problema en mis capacidades mentales, los profesionales que me atienden van a aplicarme lo que se denominan unas pruebas breves para ver si tengo pérdida en mis capacidades. Y en general, bueno, no eh, puedo mencionar que existe un instrumento que se desarrolló que se llama, por sus siglas, MoCA, otro se llama Minimental, ¿ok? Em, pero básicamente son instrumentos que se utilizan a nivel médico, a nivel de profesionales relacionados, a nivel de psicología, por ejemplo, para empezar a establecer la probabilidad de que haya una afectación en ese sentido. Todos tienen, o sea, todos miden capacidades relacionadas con la memoria, con la orientación en tiempo y en espacio, relacionados con la capacidad de concentrarme, si puedo leer ciertas oraciones, si puedo hacer ciertas figuras, un poco para ver esa coordinación visual con la parte motora. Entonces, los instrumentos o las pruebas breves que se utilizan pueden ser diferentes. Sin embargo, siempre van a estar orientadas, como dice aquí, en tareas para evaluar uno o más aspectos de esa función cognitiva. Entonces, básicamente, como profesionales, en su momento, eh, vamos a pedir a las personas que nos respondan preguntas o que hagan ciertos, como les mencioné, hagan ciertos dibujos acorde con un modelo que se les presenta, se les puede preguntar la fecha, se les puede pedir que recuerden palabras. Y básicamente, estas pruebas de detección son para como estos contactos iniciales con el ámbito médico, psiquiátrico y de psicología. Entonces, ante una queja de que tengo estas señales de alerta, de que ya se me está dificultando las cosas que yo hago todos los días, que ya tengo cambios y que estoy preocupada, o que otros están preocupando por mí, pues entonces los especialistas que me atiendan tendrán que recurrir a estas estrategias breves o abreviadas, ¿verdad? Para identificar si hay un problema en ese sentido y referirme para otros estudios con otros médicos. Entonces, por ejemplo, un médico general puede aplicar una de estas pruebas o incluso en psicología o en psiquiatría, detectar que hay un problema y remitir a neurología o remitir ya en personas adultas mayores al geriatra, quien dará una atención más integral o igualmente, si es en el sistema de salud, por ejemplo, del ámbito del seguro social a nivel público en Costa Rica, tenemos la referencia a las unidades de memoria o las clínicas de memoria, que ya son centros de atención especializados en estos hospitales, clínicas, y que de forma multidisciplinar, pues se hace el diagnóstico, se planea la intervención y incluso se trabaja con cuestiones de rehabilitación. Aparte de estas pruebas breves, los otros profesionales pueden indicarnos que nos harán pruebas adicionales para establecer si se está ante alguna condición ya propiamente de demencia en función de enfermedades físicas que sean su causa. Entonces, podemos vernos expuestos a que nos hagan análisis de sangre, podemos tener imágenes médicas como los estudios por resonancia magnética del cerebro y eventualmente nos pueden hacer evaluaciones neuropsicológicas más profundas por parte
de especialistas en el área, ¿verdad? Donde ya no es unas preguntas breves, sino una entrevista a profundidad, nos hacen pruebas psicológicas que tienden a ser más amplias, ¿verdad? En términos de cómo nos evalúan la memoria, nos evalúan la capacidad de razonamiento, entre otros. Y con esto eh, es que eventualmente a nivel de los profesionales en salud mental y de la salud, entonces se darán las pautas que de existir un diagnóstico, ¿verdad? ¿Cuál es la intervención que corresponde? Si es que hay un deterioro cognitivo en sus estadios iniciales o ya en un nivel de gravedad. Esto nos lleva a la cuestión de preventiva. Y para esto me baso en la Norma Nacional de Atención a Personas Adultas con Deterioro Cognitivo y Demencia del Ministerio de Salud de Costa Rica. Esto data del 2016. Eh, y en términos de prevención señalan que es un proceso de atención integral hacia las personas adultas que evidencian este tipo de problemas y que los servicios de salud que se dedican a la atención de estos casos van a promover, dice aquí, todas las acciones y actividades que demuestren algún grado potencial de impacto positivo en la prevención y o progresión. Prevención es para evitar que aparezcan o progresión es para minimizar su avance. Entonces, ¿qué estrategias de prevención desde el ámbito de la salud se recomiendan? Bueno, control de factores de riesgo cardiovascular. Tomemos en cuenta que entonces se trabajaría sobre esas condiciones de riesgo que potencian condiciones médicas o de otro tipo que pueden llevar a un deterioro cognitivo o a que nos veamos afectados. ¿Qué nos van a recomendar para la prevención? Actividad física regular, llevar control de enfermedades crónicas que ya estemos experimentando, si tenemos hipertensión arterial, si hay enfermedades como la diabetes, problemas de colesterol, por ejemplo, dislipidemias o fibrilación auricular, que ya tiene que ver con estas enfermedades cardíacas. Eh, la alimentación saludable es una de las condiciones que puede ayudar a prevenir entonces la aparición de enfermedades y por tanto aquellas enfermedades que se han relacionado con alteración de nuestras capacidades mentales. Señalan como recomendaciones que se eviten medicamentos que tienen una repercusión cognitiva, es decir, hay medicamentos, principalmente psicofármacos, que se recetan a las personas, por ejemplo, para cuestiones de ansiedad o cuestiones para el manejo de problemas de sueño, entre ellos, por ahí podría mencionarles el clonazepam. Entonces, que se evite el uso de ese tipo de medicamentos porque, por ejemplo, el clonazepam se ha identificado que a largo plazo, es decir, por años de uso, un uso prolongado, puede llegar a afectar el funcionamiento cognitivo. Se propone también como estrategias de prevención que nos involucremos en actividades de estimulación o de rehabilitación cognitiva, de estimulación para promover que nuestras habilidades, ¿verdad?, estén ahí en constante activación y o de rehabilitación cuando de repente ya tenemos alguna dificultad y pues que eso nos ayude a encontrar estrategias para compensar dificultades o bien para tratar de recuperar o minimizar la severidad de alguna dificultad. Evitar y prevenir el uso y abuso de sustancias adictivas y también pues prevenir accidentes con trauma cráneoencefálico, porque si recordamos, una de las condiciones que pueden llevar a los trastornos como la demencia o el deterioro cognitivo también son los antecedentes de tener lesiones cerebrales por traumas de cráneo. En términos de la atención, en nuestro país, en Costa Rica, el Ministerio de Salud señala que tenemos niveles de atención. Entonces, si vemos señales de alerta en nuestra vida familiar con algún pariente o en nosotros mismos, lo primero que tenemos que hacer es buscar la atención profesional. Y esa atención profesional en el ámbito público se indica que también privado es que informemos de estas alteraciones, que son las dificultades que estamos teniendo, por ejemplo, a nivel de los EVAIS, estos sistemas de atención
del primer nivel de atención, atención primaria. Bueno, si es con un médico general, explicarle que estamos teniendo estas cuestiones porque como parte del protocolo de atención debe administrar alguna prueba breve que le dé alguna evidencia de que hay un deterioro cognitivo para hacer referencia a especialistas en geriatría o de otro tipo. Pero tomemos en cuenta que en el ámbito privado puede que no tengamos que seguir como esa ruta, sino que de una vez, entonces se lo planteamos, no sé, al médico de familia, al médico de cabecera, si estamos con algún otro profesional que nos está atendiendo, el psiquiatra, neurólogo, geriatra, se lo planteamos para que éste pueda de alguna manera iniciar entonces la atención que corresponde, derivar a evaluaciones, hacer otro tipo de exámenes médicos. Y en el sistema de salud público, pues lo que corresponde después de esta consulta médica a nivel general o con estos especialistas es la referencia eh, a las unidades y clínicas de memoria, no para hospitalización, sino para que se siga el diagnóstico y el tratamiento según protocolos que ya están establecidos a nivel nacional y que el diagnóstico como tal lo hacen grupos de trabajo interdisciplinario. Entonces tenemos profesionales de psicología, de psiquiatría, geriatría, eh, médicos generales, entre otros, que en conjunto son los que van a establecer ya de una forma más exhaustiva cuáles son las condiciones que están mediando en ese deterioro cognitivo, si ese deterioro cognitivo se puede revertir o si más bien estamos ante la posibilidad de un trastorno neurocognitivo mayor o una demencia, es decir, si mi condición mental está afectada de una forma más severa. Y bueno, eh, eh, para activar todas las disposiciones que correspondan, no solamente al manejo individual, sino las recomendaciones a la familia, cuidadores, las medidas que se tengan que implementar para facilitar mi vida independiente si soy la persona afectada, los apoyos que requiero para desenvolverme, para manejar mis asuntos financieros, de trabajo, de mi cuidado básico y demás. En el ámbito privado, de igual manera, es importante considerar que estos especialistas también se verán vinculados en el proceso de diagnóstico y eventualmente con las recomendaciones que se deban de dar para el manejo de la condición del deterioro cognitivo o ya de una demencia o un trastorno mayor.